Bienvenidos a nuestro tiempo de escuela bíblica de este primer domingo del mes de abril. Nosotros nos reunimos por esta vía, en la providencia de Dios todavía tenemos esta oportunidad digital de poder llegar a ustedes. Y vamos a compartir un mensaje basado en el Salmo 19, versículo 12. Pero pidamos al Señor su bendición para encomendarnos a Él y que Él bendiga esta escritura en nuestras almas. Señor, estamos conscientes de que podemos hacer todo el esfuerzo por enseñar y escuchar y no recibiríamos beneficio si tu Espíritu no nos ayuda para poder dar a conocer tu palabra y poder así también recibirla de una forma que edifique y transforme nuestras almas. Te oramos por eso, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros y que nosotros podamos aprovechar esta oportunidad de estudiar juntos tu palabra por esta vía y que nosotros, Señor, apegados a ti, apegados a tus consejos, podamos seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y es en su nombre, tu Hijo amado, que te pedimos estas cosas. Amén. Pues el Salmo 19:12 es el texto que quisiéramos compartir con ustedes en esta oportunidad. Es el texto que dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. O quizás algunos están más familiarizados con la manera en que lo expresa la Reina Valera, cuando dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esta enseñanza nos presenta la realidad de que hay pecados que pueden sernos ocultos a nosotros mismos. Hay pecados en nosotros que los demás ven y que nosotros también vemos. Son pecados que debemos confesar a Dios y aún confesar a los hombres y pedir perdón cuando así se lo amerite. Por otro lado, hay pecados que los demás no ven, pero que nosotros sí vemos y estamos conscientes que tenemos o hemos cometido. Son pecados que debemos confesar a Dios. Pero también hay pecados en nosotros que los demás ven, pero que nosotros no vemos. Y para verlos podemos necesitar la ayuda de esas personas y de Dios, obviamente, para que nos iluminen. Y hay pecados en nosotros que los demás no ven y que nosotros tampoco vemos. Y para ellos necesitamos la ayuda de Dios. O sea, es la presencia del pecado en el corazón del hombre no siempre es reconocida y vista por el hombre mismo. Podemos aún confesar la presencia del pecado en sentido general y no necesariamente ver las manifestaciones particulares y diversas que el pecado tiene en nuestros propios corazones. Es muy probable que nosotros no hayamos pensado mucho en este tema de los pecados que nos son ocultos. Sin embargo, verlo aquí mencionado en este texto de las Escrituras nos dice algo, nos dice que nuestro problema va más allá de las cosas que estamos conscientes. Uno ve esta solicitud que hace el salmista: líbrame de los pecados que me son ocultos, absuélveme de ellos. Y uno se pregunta: ¿cuántas veces he orado yo así? Que me libre de los pecados ocultos. Muchas veces no confesamos pecados que hemos cometido y simplemente los olvidamos. Pero sabemos que los cometimos en algún momento dado. Dejamos de pedir perdón por cosas que hemos ciertamente cometido, pecados que hemos hecho contra Dios o contra otros. Pero este texto nos confronta para nosotros procurar en nuestro crecimiento en la piedad, procurar entender mejor los movimientos de nuestra alma, del corazón, hacia aquello que es pecaminoso. Que Dios nos haga más conscientes de nuestras propias faltas es algo que todos debemos anhelar, no porque eso sea agradable, sino porque eso le da gloria a Dios. Este salmo es muy conocido, este Salmo 19 es muy apreciado normalmente,
pensamos en este salmo en el aspecto de lo que dice acerca de la revelación de Dios en la creación y la revelación de Dios en la Escritura. De eso es que trata. Y en el contexto inmediato, en los versículos 7 al 11, David ha estado meditando en la perfección, en la pureza de la ley de Dios. Habla de que la ley de Dios es perfecta, que esa ley convierte el alma. Habla de esa fidelidad de los mandamientos de Dios, la rectitud de ellos, lo que hacen en nuestro corazón, el hecho de que alumbran nuestro entendimiento. Empieza a describir la palabra de Dios de una manera maravillosa y que le llevan a decir que ciertamente los mandamientos de Dios son más deseables que el oro mismo, que son más dulces que la miel. Eso hace la palabra de Dios, y en ese sentido al final del versículo 11, en el versículo 11 dice: tu siervo es amonestado, es enseñado por esa ley, por esos mandamientos, y qué bendición es. Ahora, una de las cosas que hace la ley de Dios es revelarnos lo que no está bien en nuestro corazón, las cosas que hemos hecho mal o las cosas que debimos haber hecho que no hicimos. La ley de Dios es ese espejo, es esa luz que nos muestra los asuntos a corregir en la presencia de Dios. Y el salmista, mientras más reflexionaba en esa ley, más crecía la conciencia por sus propios pecados. Y eso le llevó a él a ver algo de su propia insensibilidad espiritual. Y ver, wow, si los pecados son tantos, debe haber aún pecados de los que no estoy consciente. Y eso es lo que el salmista está planteando en este texto. Normalmente, a mayor madurez espiritual, vamos a estar más sensibles al pecado, vamos a tener más ojos para reconocerlo. Y mientras más nos alejemos de Dios y de su palabra, menos vamos a estar conscientes. Eso no es una ley que sea tan matemática, porque una persona puede haber crecido espiritualmente y aún así tener puntos ciegos, que es lo que este texto está diciendo. Y hay personas que pueden haber estado alejados de Dios y de repente poder el Espíritu de Dios traer una gran convicción de pecado y reconocer cosas que no estaba reconociendo. Sea cual sea nuestra situación espiritual, el punto es, debemos ir a la palabra de Dios y anhelar poder corregir lo deficiente, poder enmendar nuestros errores, poder confesar nuestras faltas al Señor. De manera que el que Dios nos haga más conscientes de nuestras faltas para poder responder adecuadamente debe ser un anhelo de nuestro corazón. Es una bendición de Dios poder nosotros mirar y reconocer estas cosas que estén presentes en nuestras almas. Pero con la pregunta que levanta este versículo 12 del Salmo 19, nosotros tenemos lo que yo he llamado la gran dificultad de discernir el pecado personal. La gran dificultad de discernir el pecado personal. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta cuya respuesta lo que deja es el sabor de nadie puede comprender a plenitud sus propios errores. David está planteando una dificultad. Lo que está comunicando es la idea de que lograr esto, poder superar esto, es algo muy difícil. Que alguien logre entender sus propios errores es llegar a dar un gran paso en la vida. Y plantea la dificultad y entonces la pregunta es luego, ¿y qué hacemos al respecto? Que es donde nosotros quisiéramos llegar en este estudio. Pero ¿quién podrá entender sus propios errores? Podemos conocer de la presencia de determinados pecados y no necesariamente estar conscientes de derivados de esos pecados en nuestras propias vidas. Por ejemplo, podemos decir, sí, yo tengo problemas con el pecado de la ira. Pero no necesariamente el hacer esa confesión nos deja ver que nosotros estamos claros en algunas manifestaciones que ese pecado tiene en determinados contextos. Porque
La ira, por ejemplo, puede ser algo que se acumula en el corazón en forma de amarguras y no necesariamente ha explotado. Y sin embargo, hay un problema con el pecado de la ira en sentido general, y la persona puede identificar algunos momentos que esto es así y no ver otras dimensiones y otros aspectos de ese mismo pecado. Este es el único lugar en el que aparece la palabra hebrea que aquí se utiliza para error. El verbo de esa palabra, la forma verbal de esa palabra, sí aparece más de 20 veces. Y el énfasis principal está en esos pecados que se cometen de manera inadvertida, en ignorancia. Se usa en Levítico capítulo 4 para referirse a pecados cometidos por yerro o inadvertidamente. Dice Levíticos 4:2, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, etc. También en el versículo 22, cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace cualquiera de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable. Y en el versículo 27 dice, y si es alguno del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y así se hace culpable. No dejemos de observar el hecho de que cometer algo inadvertidamente no elimina la culpabilidad. Yo normalmente le explico a mis hijos el hecho de que el yo argumentar desconocimiento de una regla no me excusa, y que como yo debo conocer las leyes del país para evitar violarlas, porque si violento una de las leyes, eso me hace culpable delante de las autoridades, independientemente de si conozco o no conozco o desconozco determinada ley. Y eso ocurre con la palabra de Dios. No podemos alegar esta ignorancia y decir yo lo hice inadvertidamente, porque aquí dice el texto que nos hacemos culpables, porque Dios lo dijo, nosotros debemos conocer estas cosas. En Hebreos capítulo 9, se habla acerca de la conformación o el orden en el que tenía el tabernáculo, y habla en el versículo 7 de los pecados de ignorancia del pueblo. Son pecados así cometidos en desconocimiento. Para pecar no se necesita la intención de pecar. O sea que no necesariamente está el propósito de ir en contra de la voluntad de Dios. Esos serían los pecados de soberbia de los que el mismo David habla en este Salmo 19, versículo 13. Aquí está hablando de pecados de ignorancia. No es necesario que sepamos que algo es pecaminoso para que verdaderamente sea pecado contra Dios. Y eso es algo que debemos tomar en serio, porque no podemos decir, no, para mí no es pecado. Es que para Dios es pecado. Y lo que determina que algo es pecaminoso es que para Dios lo sea. La pecaminosidad de las cosas depende de la naturaleza de esa cosa y no de nuestra percepción de ello. Por eso decimos que algo es verdadero o falso independientemente de nuestra concepción del asunto. Todo pecado es una desviación de la ley de Dios, es transgresión, es errar al blanco. Dice primera de Juan 3:4, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Surge de un principio de corrupción, es un error, es un yerro, no importa que no estemos conscientes de lo ofensivo que es para Dios o no. Es pecado, es una violación de su palabra y de su voluntad. Todo lo que está opuesto a su santidad infinita. Y eso es así con todos, sean incrédulos o creyentes. La presencia del pecado es tal que
podemos no estar conscientes de un sinnúmero de cosas en nuestros corazones que son ofensivas para Dios. No podemos evaluar el pecado que está en nosotros como Dios lo puede hacer. Los ojos de Dios ven el mal exactamente como lo que es. Nosotros no necesariamente. Nuestra perspectiva del pecado es muy diferente a la de Dios. Para Dios es algo tan serio que no puede dejar de percibirlo. Nosotros podemos hasta justificarnos por haber hecho lo malo. Encontramos excusas donde no las hay. Y hay cosas de las que ni siquiera estamos conscientes que son pecados cuando las cometemos. Como nosotros usamos la expresión, estamos de los más quitados de bulla. Y resulta que es algo que Dios abomina. Y cuando David así ve su corazón a la luz de la palabra de Dios, él empezó a entender un poco lo difícil de este asunto. ¿Recuerdan la historia de Isaías en Isaías capítulo 6, cuando experimentó el ver la gloria de Dios? Ese gran profeta, ese líder espiritual del pueblo de Dios, al verse delante de la majestad de un Dios 3 veces santo, se vio a sí mismo como un hombre muerto. Soy hombre muerto, estoy en la presencia de un Dios 3 veces santo. Es un Dios perfecto y yo estoy muy lejos de serlo. ¡Ay de mí! Él pensaba que esa era su última hora, ya había llegado su momento. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y esa expresión de David da la impresión, ese texto da la impresión de que son muchos los pecados y los errores que así cometemos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? No pueden ni discernir el número de ellos. No puede discernir el grado de pecaminosidad de ellos. Hay algo que queda oculto a nosotros. No entendemos ni el grado de contaminación y de corrupción dentro del corazón. Y vemos que David no está buscando una excusa, porque él mismo hace la petición, como veremos, líbrame de los que me son ocultos o absuélveme. O sea que él es responsable ante Dios por ellos. David está diciendo por eso, Señor, líbrame de esos pecados que son ocultos, porque eso no me hace a mí estar inocente en tu presencia. No se está excusando, pero la realidad es que son pecados que le son ocultos, no los ve, no está consciente de ellos. Y el punto es que lo mismo que le pasaba a David nos ocurre a nosotros mismos también. Hay pecados que no conocemos. Hay pecados que para el mundo, para la sociedad en la que estamos viviendo, ya no son nada malos. Cosas que antes eran vistas con malos ojos ya no es nada. Al contrario, ya pueden hablar de que se enorgullecen de esas cosas. Como el punto de la misma homosexualidad. Ya hay día para el orgullo gay. Se enorgullecen de cosas que para Dios son abominación. Y ese es un ejemplo de pecado. Que para los pecados son abominación para Dios. Todos. Pero algo ocurre en la conciencia de las personas que les hace ver las cosas de otra manera. Hay pecados que dejan de ser vistos como pecados, pero para Dios siguen siendo pecados. Hay cosas que nosotros no vemos como malas, que otros sí pueden verlas claramente, que están ahí y que son malas. No estamos conscientes de esos pecados. Y puede ser que la gente diga, no, pero tú eres una persona de tal y cual manera, y hablen muchas cosas buenas, pero en el interior tú sabes que hay cosas que no son conforme a Dios. Pero alguien sabe de estas cosas. El problema del texto es de pecados que aparentemente nadie sabe, nadie avisó, solo Dios sabe. Pecados que me son ocultos y quizás que ni los otros saben. Porque puede ser que un pecado, yo soy ignorante de mi pecado y otros sí lo ven claramente. Pero hay pecados que ni yo ni otros lo ven.
Qué difícil. Qué difícil situación, porque vuelvo y repito, el hecho de que nadie esté consciente de la presencia de ellos no nos hace inocentes. Líbrame de los que me son ocultos. Hay personas que se introducen en el mundo de los negocios ilícitos y muchas veces les va bien y ni sus familiares se enteran. Simplemente ven que su negocio está prosperando y creen que todo lo que está detrás como pantalla es correcto, pero resulta que no. Pueden ser un funcionario, puede ser un empresario y las cosas se ven externamente bien. Y no, la familia desconoce lo que hay detrás. El salmista está hablando de pecados que son conocidos por Dios, que pueden ser conocidos por Dios y algunas personas, pero que el que los comete ignora que está haciendo lo indebido. En 1 Corintios 4:4, Pablo usa una expresión interesante. Él dice, no estoy consciente de nada en contra mía. O sea, en su conciencia dice, yo no tengo una mala conciencia. Pero luego aclara, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Aunque la conciencia es esa voz de Dios en nuestro interior que puede decirnos si lo que hemos hecho está bien o mal, o lo que pensamos hacer está bien o mal, en el fondo lo que importa es lo que Dios mismo opina acerca de las cosas. Porque es Dios quien nos juzgará, no nosotros a nosotros mismos. Tú puedes decir 1000 veces que eres inocente, pero si Dios dice que eres culpable, adivina lo que eres. El que la conciencia no nos acuse no es garantía de que estamos libres de culpa. La experiencia de David fue que viendo la ley de Dios se apercibió de que había muchas cosas que ni él mismo sabía que había cometido, que ofendían a Dios. Cosas que había cometido en ignorancia y que no por eso quedaba sin excusa, porque eran contrarias a la ley de Dios, eran contrarias a la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. Es el tipo de pecado al que el Señor hace referencia en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Estaban crucificando al Señor de la gloria. Ellos ignoraban la dimensión y la naturaleza de lo que estaban haciendo, pero no por eso eran inocentes. Cristo rogó por ellos para que fueran perdonados, porque de no ser perdonados era terrible lo que podía sobrevenir sobre ellos. Y es interesante ver en Hechos 3:14 a Pedro entonces confrontando a esas personas que habían actuado de esa manera. Dice, mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino y disteis muerte al autor de la vida. Los estaba acusando, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y luego dice, y ahora hermanos, en el versículo 17, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. O sea, el hecho de que habían actuado en ignorancia, le dice, ustedes obraron en ignorancia, no los hace inocentes. Por eso ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes son culpables de haber asesinado al autor de la vida. Lo hicieron en ignorancia, pero arrepiéntanse. Son pecados de los que tenemos que arrepentirnos. Discernir nuestros propios pecados es difícil. Admitir los pecados que abiertamente sabemos que hemos cometido es difícil. Porque nuestra tendencia es a ser como Adán, echar la culpa a otro.
excusarnos delante de Dios. Esa es nuestra tendencia natural. Pero es más difícil aún conocer la realidad de lo que hay en nuestro corazón muchas veces. Dice Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? De lo difícil que es poder comprender la magnitud de la corrupción de nuestro corazón. Las cosas que hacemos, las cosas que decimos, las cosas que pensamos, las motivaciones con que hacemos y decimos las cosas, todo eso está mezclado allí en nuestro corazón corrompido. Y podemos, sí, hacernos conscientes de ciertas faltas. Podemos hasta lucir piadosos por el reconocimiento de ciertas faltas, mientras al mismo tiempo hay otras que están contaminando el alma. De manera que discernir nuestros propios pecados es difícil. Y esto por varias razones. Uno, por falta de reflexión. No reflexionamos lo suficiente. Nuestros pensamientos tienden naturalmente a pensar en otra cosa. Si nosotros dejamos la mente pensar por sí sola, no se dirige normalmente al examen personal, a la reflexión. Es un mal de nuestra época. Vivimos en días irreflexivos. Todo es automático, rápido, concentrado. Buscamos entretener la mente, distraernos. Y eso va en contra de nosotros tener serios pensamientos de evaluación personal. ¿Cómo estoy yo realmente? Añade a esto, en segundo lugar, lo difícil que es el conocernos a nosotros mismos, en sí mismos. Si nosotros no entendemos todo lo que es el funcionamiento del cuerpo nuestro, ¿cuánto más difícil no será entender cómo funciona nuestra propia alma? ¿Entendemos nosotros el carácter moral de cada emoción, cada deseo, cada intención del corazón? No conocemos muchas veces el por qué hacemos las cosas. Un día nos sentimos de una forma, otro día de otra, caemos en excesos. Y no sabemos a veces la razón. ¿Por qué? ¿Por qué reaccioné así? Porque no hice nada en tal ocasión. Discernir si una emoción es correcta o no es tan claro. La dificultad de conocer cómo funciona el alma. En tercer lugar, el orgullo y el amor propio también se interponen como una dificultad. Por eso es tan difícil. Ese orgullo no nos permite ver lo que fácilmente vemos en otros, porque estamos prejuiciados a favor nuestro. Nos queremos tanto que no vemos el pecado con el mismo color que Dios lo ve. Lo que vemos en el otro es ciego para nosotros. Es como uno está conduciendo y uno tiene los espejos retrovisores y uno puede ver hasta cierto punto, pero hay áreas ciegas que uno no ve y de repente quizás uno va a cambiar de carril y le tocan la bocina, había un vehículo cerca que uno no estaba viendo. De la misma manera hay cosas que están fuera de nuestros ojos, de nuestra propia alma, pecados, malas intenciones, malos deseos, malos pensamientos, que no vemos su pecaminosidad. Por eso un texto como Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Tendemos a pensar de manera incorrecta. Dios, por su Espíritu, que nos puede ayudar a tener una apreciación correcta de nosotros mismos. La iglesia de los laodicenses llegaron a evaluarse de manera incorrecta, porque dices, Cristo les escribe en Apocalipsis 3:17, dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Cristo les dijo, y ustedes no saben que son esto. Y eso le puede pasar a una iglesia. Igualmente el fariseo de la parábola del fariseo y el publicano no se veía con tacha, como si no tuviera nada que confesar. Todo eso lo he cumplido religiosamente, pero estaba ciego. O sea que nosotros podemos pensar que hay virtudes cuando hay vicios. Dice Proverbios 27:2, que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios.
podemos tener una evaluación incorrecta de nosotros mismos. Magnificamos nuestras virtudes y minimizamos nuestras faltas. Nos engañamos a nosotros mismos. Y eso puede dominar a una persona. Es difícil poder ver algunos tipos de pecado. Por eso podemos doctrinalmente estar muy claros en cuanto a las doctrinas de la gracia y poder demostrar la doctrina de la depravación total, pero conducirnos como si no fuera así. Y practicar un orgullo que no se corresponde con alguien que admite que tiene tal depravación, porque el corazón es engañoso. Una cuarta razón que hace difícil que podamos discernir nuestros propios pecados es los reticentes que somos al descubrimiento de todo aquello que pueda hacernos doloroso. No queremos experimentar dolor, no queremos experimentar algo que nos haga sentir mal. Hay personas que por eso no, dice, yo prefiero no ir al médico, al doctor, porque de seguro me encuentra algo malo. Y así hay personas que no quieren profundizar en la Biblia para no encontrar cosas que no están bien consigo mismo y en su relación con Dios. El problema es, como dice Jesús, que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no vienen a la luz para no quedar expuestos. En lugar de alejarnos de la palabra, debemos ir a la luz de la palabra para que ilumine el corazón y podamos ver esas cosas que hay que arreglar, ver la palabra como un espejo. Y en quinto lugar, otra razón que dificulta el discernimiento de nuestras faltas es que tenemos el hábito de compararnos con los demás. Y cuando yo veo al otro, digo, bueno, pues yo no estoy tan mal. Quizás no somos culpables de cosas muy terribles, pero estamos evaluándonos de manera superficial. Estamos trivializando cosas que para Dios son serias. Y puede ser que incluso nos lleguemos a alabar a nosotros mismos, como el fariseo, en la parábola del fariseo y el publicano. Conscientes de estas dificultades, nosotros debemos hacer todo el esfuerzo posible de vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Tratar de acercarnos cada vez más a vernos como Dios nos ve. Necesitamos la luz de Dios que alumbre en nuestras almas, que los rayos de su foco nos permitan ver lo que está mal, corregir lo deficiente, no conformarnos con el estado presente de las cosas. Podemos mejorar, podemos crecer. ¿En qué áreas podemos crecer? Al ver cosas que no andan bien. ¿Qué tan consciente estás de tus faltas delante del Señor? ¿Y qué actitud manifiestas ante el reconocimiento de tus imperfecciones? ¿Te sientes cómodo admitiendo que eres simplemente imperfecto y no te esfuerzas en mejorar y crecer? Aunque no tengamos conocimiento de cada pecado en particular, aunque tengamos en nosotros la presencia de pecados que nos sean ocultos, tenemos que cultivar la percepción piadosa de la pecaminosidad del pecado en general. Cultivar la humildad que nos dice que todavía no hemos llegado, que no lo hemos alcanzado, como decía el apóstol Pablo, y no dormirnos en nuestros laureles. Pero eso para plantear la dificultad, la problemática con esa pregunta, ¿quién puede entender sus propios errores? Pero en segundo lugar y finalmente, y en último punto, ya solamente son dos consideraciones que tengo con ustedes en este salmo. ¿Cuál es la actitud piadosa ante la conciencia del pecado personal? O sea, la dificultad de lidiar con nuestros pecados personales, pero la actitud piadosa ante la conciencia del pecado personal, ¿cuál es? ¿Qué es lo piadoso? ¿Cuál es la respuesta piadosa ante esa realidad, ante el entendimiento de que hay pecados que nos son ocultos? ¿Qué hacer con esto? ¿Qué actitud se corresponde con la de alguien que se reconoce pecador y que es capaz de hacer cosas de las que ni consciente está? De que puede pecar hasta inadvertidamente. Bueno, nosotros no vamos a estar satisfechos con compararnos con los demás simplemente, porque el estándar de comparación va a ser la palabra de Dios, que nos revela el carácter de Dios.
Nuestra tendencia humana es negar nuestra propia pecaminosidad. Pero mientras más Dios nos conceda la vista 20/20 que necesitamos a la luz de su palabra, más nosotros vamos a vernos en nuestra justa dimensión, como pecadores que necesitan la gracia de Cristo continuamente. Que necesitamos, que es poder nosotros decir, mis pecados son enormes, pero tu gracia es mayor y es por eso que puedo sobrevivir. Hermanos, nosotros no debemos dormir tranquilos porque simplemente no estoy consciente de haber hecho nada malo. No, nosotros podemos dormir tranquilos porque estamos conscientes de que hemos hecho muchas cosas malas y que Cristo nos limpia con su sangre de todas ellas. Es por eso que podemos dormir tranquilos. De manera que no tengamos esa terrible tendencia del hipócrita que el Señor describe en Lucas 6, cuando dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Es porque esa es nuestra tendencia natural. Muchos canales de televisión y programas aumentan sus niveles de audiencia tratando de hurgar en las vidas de las personas y sacar a luz muchas cosas. Pero esos mismos que hacen esos programas no permitirían jamás que hurguen en sus propias vidas y saquen a luz las cosas que ellos mismos han hecho. Es más fácil ver las faltas de los demás. Pero este texto nos muestra la urgente necesidad de mostrar una actitud consecuente con la realidad de la presencia del pecado en nuestras propias vidas. Somos más puros delante de los hombres que delante de Dios. Pero lo importante es realmente lo que somos delante de Dios. Los hombres pueden que no vean el orgullo con el que hacemos las cosas, nuestros sentimientos internos de ira, de envidia, de codicia, pero Dios lo ve todo. Entonces, ¿qué actitud debemos tener? Conducirnos como personas que yo no he hecho nada malo, o personas que debemos admitir que hemos hecho lo malo. No, cuidémonos de andar como si ya hubiéramos llegado, cuidémonos de tener más ojos para los pecados ajenos, porque son los nuestros los que tenemos que confesar, no los de los demás. Entonces hay algo que es obvio a la luz de lo que dice el salmista que nosotros tenemos que hacer. Dice, líbrame de los que me son ocultos, absuélveme de los que me son ocultos. ¿Qué hace el salmista? Suplicar, rogar, clamar a Dios, vernos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Hay una respuesta piadosa. Ora a Dios al respecto. Habla con Dios sobre eso. Lo que David hizo fue clamar a Dios. Dios es el único que nos puede ayudar con respecto a los pecados que nos son ocultos. Pero debe haber un anhelo en nuestro corazón de ser absueltos y liberados de ellos. Un deseo interno de pureza y de santidad. Señor, yo no quiero tener cosas guardadas en mi corazón que te ofenden. Yo quiero lidiar con cada cosa que sea desagradable ante tus ojos. Yo quiero que tú me limpies de todo lo que me impida cultivar una comunión íntima contigo, Señor. Ese debe ser el anhelo del corazón. Ahora, ¿queremos realmente vivir apercibidos de nuestros pecados? ¿Tú quieres saber? Porque eso es lo que está diciendo aquí David en un sentido. Tú quieres, como alguien ha dicho, es muy bueno vivir en el paraíso de los tontos. No estar consciente de lo que está mal. No, debemos anhelar saber cómo son las cosas y poder decir, no, yo prefiero enterarme. Yo prefiero enterarme de qué es lo que está pasando. Y es lo que nosotros entendemos y aprendemos del Salmo 139. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Obviamente, cuando está diciendo, escudriñame, oh Dios, conóceme, no está diciendo, Dios, tú tienes que conocer algo que no conoces. Yo creo que cuando el salmista dice esto, lo que está diciendo es, penetra en todo mi ser y déjame ver lo que allí hay. Yo creo que eso es lo que está diciendo el salmista. Dice el Salmo 40, versículo 11, tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí,
Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente, porque me rodean males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. O sea, no retengas tu misericordia de mí, tu fidelidad me guarde continuamente. Ese es el ruego que debemos hacer. Cuando no estamos conscientes de nuestras faltas, pero otros sí lo están, puede que entren en acción y nos ayuden, un amigo, un esposo, una esposa, el pastor, y nos permitan ver el espejo de la palabra de Dios. Un Natán que, como hizo con David, que nos muestre dónde está lo incorrecto. Pero cuando ni ellos ni nosotros estamos conscientes, hay que clamar a aquel único que nos puede ayudar, nuestro Señor. Y Él descubre lo que hay en la interioridad de nuestras almas, de nuestro corazón, nuestras faltas. Esa percepción del pecado no nos debe llevar a concentrarnos tanto en nuestro propio pecado que veamos como una imposibilidad denunciar aún el pecado en sentido general. Eso no es la enseñanza global de las Escrituras. En dado caso no habría pastores, no habría nadie que pudiera amonestarse uno a otro, etc. Quizás sea precisamente lo que necesitamos, estar conscientes de nuestros pecados, porque esa será la persona que mejor ayudará al otro. Gálatas 6, versículo 1. Pero sí, esto nos enseña a prestar atención a nuestras propias faltas más que a las faltas de los demás. El problema más inmediato a resolver es el de nuestros propios pecados delante de Dios. Salmo 51, versículo 5, aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto. Me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No deberíamos, si esta es la realidad, hacer más oraciones de este tipo? Tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. Y en ese mismo contexto dice, confesamos nuestros pecados. Jesús nos limpia. La solución no es tirar nuestros pecados debajo de una alfombra. La solución es hablar francamente con el Señor de esos pecados, confesar nuestros pecados, porque Él ha prometido limpiarnos de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia. Cristo es nuestro abogado. Decía Archibald Alexander, el descuido de los pecados secretos a menudo conduce a la comisión de pecados presuntuosos. Poco a poco el veneno va reuniendo fuerza hasta que al final, en alguna ocasión favorable, ejerce su poder y sale a la luz en acciones y por un tiempo gana dominio sobre el hombre. Mientras más pecados dominen a una persona, menos pecados la persona descubre. Paradójico, pero es así. Mientras menos dominio del pecado tengamos, más visión tendremos para detectar su presencia. O sea que nosotros simplemente debemos reconocernos débiles, inmundos, corrompidos, contaminados. O usar la misma expresión del apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso precisamente puede ser lo que muestre que tú estás en un estado saludable. Ese es el que luego tendrá la victoria mortificando el pecado. Ese que dice eso en Romanos 7 es el que tendrá la victoria para dar muerte al pecado en Romanos 8. O sea que confesar, clamar a Dios y examinarte a la luz de la palabra de Dios. El criterio de comparación no son los demás. Nuestro estándar viene de la palabra de Dios. Con su palabra podemos tratar los asuntos más internos del corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Esas cosas que no veríamos, la palabra nos permite ver para enmendar lo que está mal.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el siguiente versículo dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La palabra de Dios nos va a ayudar a tener mejor discernimiento de esos pecados que nos son ocultos. Sean asuntos de pensamientos, de actitudes, de motivaciones. Solo Dios con el bisturí de la palabra puede hacer la cirugía que nuestras almas necesitan. ¡Qué bendición! Que hay solución para este problema. ¿Quién puede entender sus propios errores? ¿Dónde hay solución para este problema? Hay solución en Dios. Clama a Dios y examínate a la luz de su palabra. Hay solución para ese problema. Esa solución está en Dios. Examínate a ti mismo. De Lamentaciones 3:40. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Nosotros podemos ser unos extraños para nosotros mismos y no conocer cosas, dimensiones de cosas que hay en nuestra propia alma, pero la palabra de Dios las puede revelar y poder nosotros corregir lo que está mal, lo deficiente. Sea que otros lo vean o no. Y si otros lo ven y nos ayudan a corregirlo, fantástico. Pero aún ellos no lo vean, si Dios solo es el único que los ve y por su palabra nos permite tener entendimiento de ellos, entonces debemos corregir lo deficiente. Dice Gálatas 6:3, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Decía Spurgeon que el que mejor se conoce a sí mismo es el que conoce la palabra de Dios. La oración de Jesús en Juan 17, ¿cuál fue? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios lo que necesitamos. La Biblia tiene lo suficiente para que podamos conocernos a nosotros mismos y entender nuestros propios errores. Hay pecados que escapan a nuestro conocimiento, pero la palabra de Dios puede traernos la luz que necesitamos. Esa palabra nos da esperanza. Y la esperanza no está en nosotros mismos, la esperanza está en Dios. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 130? Señor, si tú mirares al pecado, ¿quién podría permanecer en pie? La respuesta obvia es nadie. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. O sea, la realidad del pecado está ahí, no la podemos ocultar con un dedo. Pero también está la realidad de la gracia y del perdón de Dios. La solución no es ignorar el pecado, minimizar el pecado, trivializar el pecado, esconder el pecado. La solución es confesar el pecado a Dios, clamar a Dios que nos dé luz y saber que ya Cristo lidió con nuestros pecados en la cruz y relacionalmente tenemos que mantenernos con una relación franca y abierta con nuestro Padre Celestial. Y decir, Señor Padre, perdóname por los pecados que me son conocidos, como este, y Señor, perdóname aún por los pecados que me son ocultos. Pero no debemos simplemente tratar de vivir ocultando, minimizando, ignorando aquello que para Dios es aborrecible. Porque Cristo murió precisamente por pecadores. Cristo derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Si somos creyentes, creemos en la eficacia del sacrificio perfecto y suficiente de Jesús. Y eso debe ser suficiente motivación para nosotros cumplir con lo que él dice aquí el salmista y poder suplicar al Señor. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos reflexionar en esta porción de tu palabra. Fructifica, Señor, estas cosas en nuestras almas. Ayúdanos a vivir a la luz de su realidad y que nosotros, Señor, independientemente de lo que piensen los demás de nosotros, tengamos como obsesión, Señor, el que estemos anclados en ti,
en el hecho de la realidad de tu perdón y al mismo tiempo saber que vivimos transparentes ante tus ojos, estamos desnudos ante tus ojos y que por lo tanto podemos venir con toda franqueza y pedirte, Señor, ayúdanos a lidiar correctamente con nuestros pecados que nos son ocultos. Ayúdanos, Señor, a no minimizar cosas por las que tu Hijo Jesús dio su vida. Gracias, Señor, por porciones de tu palabra como estas, que son un espejo penetrante para vernos a nosotros mismos como en un sentido tú nos ves. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser consecuentes con todas las verdades que abrazamos en el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.